Os invito a abrir vuestra Biblia en 1 de Timoteo, capítulo 5. Continuaremos lo que el domingo pasado estuvimos observando en el versículo 8 del capítulo 5. Estamos en un contexto en el que se nos está mostrando algo que esta iglesia en Éfeso debía corregir de una mala doctrina que estaba afectando a los ministerios de la iglesia y a las familias de la iglesia. Y el título de esta predicación es la continuación del domingo pasado, la gravedad de la deshonra a las viudas de la familia, la gravedad de deshonrar a las viudas de tu familia. Y son muchas las situaciones en la vida y las ocasiones en la palabra de Dios que se nos habla y se nos enseña a examinar nuestras vidas para ver si estamos en la fe. No debemos evadir esta evidencia. Nuestra confianza y nuestra seguridad de que somos salvos depende total y exclusivamente de la persona y la obra de Cristo. No podemos estar confiados ni seguros de nuestra salvación fuera de Cristo. Cristo es completamente Dios y Él, siendo Dios, sin dejar de ser Dios, se encarnó y fue completamente hombre, pero sin pecado. Él vivió una vida perfecta y solo por medio de su perfección delante de Dios, de vivir una justicia perfecta, es que nosotros somos declarados justos delante de Dios. Ninguna de nuestras obras nos declaran justos delante de Dios. Ninguna de nuestras obras justas añade a esa declaración que Dios nos ha declarado nosotros justos. Ninguna de nuestras obras ha aportado ningún mérito a nuestra justificación. Ni siquiera cuando ya hemos sido salvados, nuestra justicia no aporta nada a nuestra salvación. Como creyentes, no podemos de ningún modo confiar en nuestras obras para alcanzar la salvación, ni siquiera para poder estar, seguro de nuestra salvación. Nuestra seguridad y confianza no puede descansar en nuestras obras, sino en la obra de Cristo. Pero, y hay un pero que equilibra esto, la fe salvadora que por medio del Espíritu Santo hemos recibido por gracia no estaba en nosotros. Ha sucedido en el momento de nuestra salvación, cuando estando muertos en nuestros delitos y pecados, ahora hemos sido regenerados y nacidos de nuevo. Esa fe que no es de nosotros, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, según Efesios 2:6, no es una fe separada de las obras. No es una fe que pueda separarse de las obras. La fe no es el producto de las obras. No son nuestras obras las que han traído la fe. Ha sido la fe por medio del Espíritu Santo quien ha producido obras. Y la primera es la que se ha dicho hace un momento, un arrepentimiento genuino. Un arrepentimiento que estamos de acuerdo con Dios de que somos pecadores y las consecuencias de ese pecado en nosotros. Y que estamos de acuerdo en que solo por medio de Cristo podemos ser perdonados de la ofensa a la santidad de Dios. Y ese arrepentimiento proviene de una fe que va creciendo y va aumentando y va produciendo frutos que no añaden seguridad a nuestra vida, que no añaden salvación a nuestra vida, pero que son demostración de que la fe genuina que Dios ha puesto en nosotros procede del Espíritu Santo. Una fe que no produce obra es una fe como muerta, inútil. Una fe que no salva, una fe que solo proviene de un convencimiento intelectual de estar de acuerdo con ciertas verdades, pero que no producen los frutos, las obras que no se pueden imitar, que son únicas. Esta es la fe que somos llamados a observar si estamos en la fe. Si somos llamados a crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, es para que en nuestras vidas se manifiesten los frutos de una fe que solo Él puede producir. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 5, dice esto:
poneos a prueba para ver si estáis en la fe. Y no es poneos a prueba unos a otros, es ponte a prueba a ti mismo. ¿O no os reconocéis a vosotros mismos? Y continúa el texto bíblico, el Espíritu Santo, diciendo en 2 Corintios 13:5, ¿o no os reconocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos de que en verdad no paséis la prueba? Es decir, el Espíritu Santo nos está llamando a ponernos a prueba. Y la única manera en la que podemos saber que Cristo está en nosotros es pasando esa prueba. Y no es mérito tuyo, no se te llama a que pases una prueba por tu esfuerzo, para ver si hay en mí lo que la palabra de Dios dice que hay en alguien que Dios está obrando. Y la primera evidencia de esa prueba, si está en la fe, ¿sabes cuál es? Volvemos al comienzo, arrepentimiento, arrepentimiento. Si tú coges para probar si estás en la fe y empiezas a ver una lista de obras, si estoy en la fe, si estoy en la fe, si estoy en la fe, porque mira lo que hago, mira lo que hago. Eso es poner la confianza en tus obras. ¿Quieres probar si estás en la fe? Encontrarás la lista de lo que no has hecho todavía, de lo que está mal en tu vida. Y volverás al Evangelio y dirás, Señor, me arrepiento, porque no veo en mi vida todo lo que debiera haber en comparación con tu vida. Entonces, la prueba de si estamos en la fe nos lleva al arrepentimiento, al Evangelio de nuevo. Dios permite que sucedan en nuestra vida situaciones que además nos ponen a prueba. Y que no solamente son sufrimientos, sino que también pueden ser tentaciones, oportunidades de arrepentimiento que perdemos. Esto es lo que está sucediendo aquí. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 8. Pero si alguno no provee para los suyos y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. La iglesia de Cristo existe para la gloria de Dios, columna y sostén de la verdad, batalla por la fe, la buena batalla, que requiere dos aspectos: fidelidad a la doctrina, a la palabra de Dios, pero también requiere las obras justas que provienen de una fe genuina que examina nuestras vidas, nos llevan al arrepentimiento. Si hace mucho tiempo que no te has arrepentido de tus pecados delante de Cristo, eso no es señal de salvación. Probablemente eso es señal de que no eres salvo. No vives en la conciencia de tus pecados y tu necesidad de la gracia en Cristo. Probar si estás en la fe no es si hace mucho tiempo que no encuentras nada de lo que arrepentirte porque ves que tu vida corresponde con lo que tú crees que se espera de ti. Lo que ha sucedido es que has bajado el listón hasta un lugar donde tú te sientes cómodo. Y lo que has hecho es evadir tu necesidad del Evangelio de Cristo. Y esto es lo que está sucediendo en esta iglesia. Mira, versículo 8, vimos el domingo pasado la identificación de la desobediencia. Es decir, aquí hay cualquier persona en esta congregación que no obedece a las órdenes de Dios. Recuerda que en el versículo 7, Timoteo ha recibido un mandato y dice, míralo, versículo 7, Pablo por el Espíritu Santo le recuerda a Timoteo, ordena estas cosas. Y no significa pone en orden, sino manda que estas cosas sean las que esta iglesia cumpla. Versículo 8. ¿Qué ha sucedido entre el versículo 7 y el versículo 8? Mira, hermano, lo que ha sucedido es esto. Hay alguien que no lo está cumpliendo. Cualquier persona que no cumpla las órdenes de Dios, esta es la manera correcta de pensar de él. Esto es lo que sucede en él. Vamos a ver en esta mañana la condición de esta persona. Lo vimos la semana pasada, cuál era la identificación de esa desobediencia. Veamos cuál es la condición del desobediente. ¿Cuál es la condición del desobediente? La frase debe entenderse como una consecuencia. Observa el versículo 8. Pero si alguno no provee para los suyos y especialmente para los de su casa,
Lo que continúa es la consecuencia, el resultado de lo anterior. Ahí está omitido, pero debería entenderse de esta forma. Pero si alguno no provee para lo suyo, especialmente para los de su propia casa, entonces significa que está omitido ahí, pero esta es la forma gramatical en la que se está expresando esta realidad. Entonces significa que ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Observa lo que primero significa. ¿Qué significa que haya desobedecido este mandato de honrar a las viudas que están en su propia casa? Lo primero que significa es que ha negado la fe. En el original eso se enfatiza no en la obra, sino aquello que ha negado. El énfasis en el original está puesto en la fe que ha negado. Dice el original, la fe ha negado rotundamente. Y esta es la primera consecuencia, es la primera realidad que significa que alguien haya desobedecido la palabra de Dios, en este contexto, deshonrar o no proveer para las viudas de su propia familia. Ha negado la fe. Ahora, ¿qué es la fe? ¿Cuál es la fe? ¿A qué se refiere la fe que ha sido negada por esta persona? Escucha, esta fe que ha sido negada es aquello que ha sido ordenado por Dios para que Él reciba la gloria. Ha negado lo que Dios ha ordenado para que Dios reciba la gloria. La fe es el conjunto de verdades que Dios ha revelado, en el que están incluidas las órdenes y mandatos, que es la forma en la que Dios es glorificado por su iglesia. Ha negado el conjunto de la palabra de Dios, incluida la administración de sus recursos y cómo atender a sus familiares. Eso tiene repercusiones tremendas en esa persona. Tiene una repercusión definitiva. Ha negado. ¿Qué significa que ha negado la fe? El conjunto de doctrinas que Dios ha revelado, la sana doctrina, la santa palabra de Dios. Ese ha negado expresa un resultado de su desobediencia, el resultado de la desobediencia a la orden que Dios ha mandado de honrar y proveer para los suyos. Lo que ha negado es la fe, y como contenido de la sana doctrina y las ordenanzas de Cristo, no está de acuerdo con que esa es la verdad que debe vivir. Lo ha negado, no está de acuerdo con Dios. ¿Qué dice Dios con respecto a cómo debe una persona honrar a sus padres? Por ejemplo, Éxodo capítulo 20, versículo 12. Dice, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. Deuteronomio 27, 16. Maldito el que desprecie a su padre o a su madre. Y todo el pueblo dirá amén. Mateo 15, versículo 3 al 9. Y respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios a causa de vuestra tradición? Porque Dios dijo, y estas son palabras de Jesús, honra a tu padre y a tu madre, y quien hable mal de su padre y de su madre, que muera. Jesús está citando los dos textos que hemos dicho antes, Éxodo 20 y Deuteronomio 27. Pero continúa Jesús diciendo, pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es ofrenda a Dios, todo lo mío con que pudiera ser ayudado, no necesitará más honrar a su padre y a su madre. Eso es lo que estos estaban estableciendo. Si toda tu ofrenda, todo lo que yo te honraría, padre y madre, se la estoy entregando a Dios, ya estoy libre de mi responsabilidad con vosotros. Y Jesús continúa diciendo, así invalidasteis la palabra de Dios por causa de vuestra tradición. Hipócritas. Bien profetizó Isaías de vosotros cuando dijo, este pueblo con labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrina, esto es como doctrina de Dios, preceptos de hombres. Jesús continúa en Marcos capítulo 10, versículo 19, tú sabes los mandamientos, le dice ahí al joven rico.
No mates, no cometas adulterio, no hurtes, no des falso testimonio, no defraude, y termina diciendo, honra a tu padre y a tu madre. Honrar a padre y madre, al menos aparentemente. Eso no era señal definitiva, porque este joven escuchó lo que Jesús le dijo y él respondió, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Así que él examinó su vida y dijo, yo honro a padre y madre. Sí, yo honro a padre y madre. Y Jesús le volvió a decir, una cosa te falta. Ve y vende cuanto tienes y da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. ¿Es que la salvación es repartir lo que tú tienes, tus posesiones? Entonces, ¿así entramos en el reino de los cielos? No, Jesús aquí está confrontando a esta persona que se creía buena según sus ojos, le está confrontando con el ídolo que había en su corazón y era el apego a las posesiones. Pero él afligido, este joven afligido por escuchar que sus posesiones estaban siendo su ídolo, sería este ídolo lo que impediría que siguiera a Jesús. Porque dice el texto, afligido por estas palabras, se fue triste porque era dueño de muchos bienes. No honrar a los padres y madres es una muestra de falta de fe, pero honrar a los padres y a la madre no asegura que provenga de una fe genuina. Honrar a los padres y a la madre es una bombilla que se enciende y apaga, pero es simplemente una señal. Pero que esté esa señal no significa que esa sea la demostración que somos creyentes. Ahora, si esa señal no está, y va a perdurar en el tiempo, esto puede llegar a ser un motivo de que hemos negado la fe. Efesios capítulo 6, versículo del 1 al 3, dice a los hijos, hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo, esto es recto delante de Dios. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Y sí, los creyentes que somos hijos debemos vivir conforme a este llamamiento, con que hemos sido llamados incluso en las áreas familiares y nuestra administración de los recursos, al pensar con anterioridad, recuerda que esa palabra en el versículo 8, que no provee, significa que no ha pensado con antelación lo que es correcto. El creyente es llamado a honrar a los padres por medio del resultado de una fe en su propia vida. Pero tal acto de desobediencia no es menor, no es ignorado delante de Dios. Tú puedes declarar cosas sobre Cristo y no pienses que cómo vivas en la esfera familiar se puede separar de tus declaraciones sobre Cristo. Las familias de la iglesia somos el primer lugar donde debemos ser sal y luz. Y si no lo somos en nuestra familia, mala señal. No debemos ignorar que la fe que Dios ha traído a una persona que estaba muerta espiritualmente va a producir frutos de justicia y en el primer lugar donde eso se verá es en la familia. Pero es en la familia donde realmente toleramos más pecado, donde toleramos más desobediencia. Y esto es lo que estaba sucediendo, hermano, en esta iglesia. Escucha, esta persona que en el capítulo 5, versículo 8, si alguno no provee para los suyos y especialmente para los de su casa, estaba acostumbrado a vivir de esta forma. Como resultado de la falsa doctrina en esta iglesia, estaban aplicando lo que los fariseos enseñaban. Mira, yo doy ofrenda a Dios, yo estoy ayudando a otros familiares, yo ya no puedo ayudar a los míos, para eso está la iglesia. Y era un problema tan grande que se dedican muchísimos versículos para que Timoteo pueda corregir lo que está mal en esta iglesia. Y en uno de ellos, uno de estos aspectos no tiene que ver con la vida de la viuda, con su testimonio, cómo valorar a las viudas, sino cómo el pecado de unos aparentes creyentes, miembros de la iglesia, estaba mostrando que era persistente. Este hombre, este creyente aparente, no proveía para lo suyo de manera sistemática.
Es más, en el contexto, según la declaración que vemos en la segunda parte del versículo, vuelve conmigo a 1 Timoteo 5:8, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Escucha, implica que ha sido confrontado con su pecado. Implica que ha sido confrontado con la orden que Dios ha establecido. La primera condición de tal desobediencia es que ha negado la fe. Mira lo que dice Tito, un poco más adelante. Ven conmigo a Tito, en el capítulo 1, versículo 16. Profesan conocer a Dios. ¿Quiénes profesan conocer a Dios? Bueno, algunos miembros de esta iglesia en Creta profesan conocer a Dios. Entonces son profesantes. Lo que se nos llena la boca en Sevilla. Son profesantes los que sacan las imágenes, ¿verdad? Profesan ser cristianos. No sabemos que su fe no es bíblica, pero en este caso hay personas que profesan una fe bíblica, pero mira lo que dice. Pero con sus hechos, ¿qué dice? Lo niegan. Es decir, los hechos de estas personas niegan su declaración. No se corresponde lo que tú dices con lo que tú haces. Esta es la misma realidad que Pablo está diciéndole a Timoteo. Aquel que es confrontado con su pecado, porque no está sosteniendo a los suyos, no está proveyendo para los suyos. Y el liderazgo de la iglesia, en especial aquí en este contexto, Timoteo los confronta con su pecado. Mira, esta es la orden de Dios. Esto es agradable a Dios. Que tú honres a tus padres, a tu madre, que tú honres a tus abuelos. Según lo que se nos ha dicho en el versículo 4, si alguno tiene hijos o nietos, hasta ahí llega el ámbito en el que tienen la responsabilidad de cuidar. Esto es agradable a Dios, así que hazlo con tu propia familia. Y esta persona ha sido enseñada y confrontada, no lo estás haciendo, debes poner en orden esto en tu vida. Pero si una vez confrontado, una vez llamado al arrepentimiento y aplicar en su vida lo que es agradable delante de Dios, esta persona continúa así, y este es el contexto del versículo 8, no una persona que automáticamente está desobedeciendo, sino que al ser llamado a la confrontación y el arrepentimiento, continúa desobedeciendo, entonces su demostración es que ha negado la fe. Sus obras niegan su profesión. Profesa ser, pero no lo es por sus obras. ¿Y cuál es la obra que ha hecho que niegue esto? Que niegue la fe. Versículo 8. Esta persona no provee para los suyos, especialmente para los de su casa. Pero escucha, este pecado no niega la fe. Lo que esta persona hace que niegue la fe es que no se ha arrepentido de este pecado. No se ha arrepentido de este pecado. Ha sido confrontado, ha sido llamado y no se ha arrepentido. Y continúa en esta condición. Y esto es grave, porque no solamente ha negado con sus obras la fe que ha profesado, sino que continúa diciendo, y es peor que un incrédulo. Escucha esa conjunción y es peor que un incrédulo. Lo que hace es que esas dos realidades son inseparables. Una lista de dos cosas que no se pueden separar. Una lista de dos realidades que se manifiestan en persistir en el pecado sin arrepentimiento que no se pueden separar. Alguien que niega la fe es alguien que es peor que un incrédulo. Ahora, ¿qué significa que es peor que un incrédulo? En primer lugar, esta es una realidad presente, una realidad permanente. Observa ahí, ese verbo es peor, ese verbo es, el verbo ser, que manifiesta una condición, una naturaleza espiritual. Esta es su naturaleza, esta es su condición, no es la apariencia. Hay que ver más allá de lo que parece. Está hablando de lo que en realidad es espiritualmente. No dice parece, dice es peor que un incrédulo. No dice se está comportando peor que un incrédulo. Dice es peor que un incrédulo.
Es una realidad permanente, una condición continua espiritual de esta persona. Ha desobedecido la palabra de Dios. Sí, como todos nosotros, todo creyente desobedece la palabra de Dios. Pero una vez confrontado, ha continuado desobedeciendo la palabra de Dios. Se ha resistido al arrepentimiento. No ha venido a la gracia que en Cristo tenemos desde el día que hemos sido salvados. Ha podido declarar cosas, verdades de Cristo, pero el Evangelio no está presente en su vida porque rehúsa el arrepentimiento. En el original se enfatiza la incredulidad. Mira, se traduce literalmente, ¿es incrédulo? Pues peor. ¿Es incrédulo? Pues peor que un incrédulo. Es decir, ya no es que ha negado la fe. ¿Sabes qué significa incrédulo? Quien no tiene fe. El que no tiene fe. Alguien literalmente significa sin fe. Es peor que el que no tiene fe. ¿Quieres ver la diferencia entre un creyente que tiene poca fe y uno que dice ser creyente pero no tiene fe? Mira, ven conmigo a Mateo capítulo 17. Ven conmigo un momento, a Mateo 17. En un mismo pasaje Jesús hace estas diferencias. Mateo 17, versículo 17 y versículo 20. Están ahí esas dos realidades. Mira lo que dice desde el versículo 14. Mateo 17, 14. Cuando llegaron a la multitud, se le acercó un hombre que, arrodillándose delante de él, dijo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es epiléptico y sufre terriblemente, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo traje a tu discípulo, y ellos no pudieron curarlo. Respondiendo Jesús, dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Traédmelo acá. Paramos un momento. Esta declaración, escucha, no se dirige a los discípulos. No es que los discípulos son incrédulos y no tuvieron la fe para curar a este niño. Esta declaración tiene que ver con este padre que ha traído consecuencias sobre su hijo. Esta epilepsia no significa que sea demostración de estar poseído por un demonio. No, para nada. Nuestra hija mayor tuvo durante años epilepsia y eso no significaba que tuviera un espíritu malo, para nada. Eso era una situación en la que se manifestaba en aquel entonces las mismas reacciones que se veían en una persona con esta enfermedad. Y para ellos lo relacionaban con una enfermedad, pero no es cierto. Este padre había afectado sobre sus hijos y había andado en la hechicería y en el pecado con el diablo que había afectado a sus propios hijos. Por eso esta declaración: oh generación incrédula y perversa, vuestros hijos están sufriendo vuestro pecado. Continúa diciendo el versículo 18. Y Jesús lo reprendió y el demonio salió de él y el muchacho quedó curado desde aquel momento. Esta es la evidencia de la incredulidad. Una generación perversa, incrédula, que no cree en la palabra de Dios ni tiene temor de Dios y que hace que sus pecados sean sufridos por aquellos que han sido puestos a su cuidado, sus hijos. Versículo 19. Hay una diferencia y continúa diciendo el texto. Mira conmigo. Entonces los discípulos, llegándose a Jesús en privado, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Los discípulos se quedaron un poco traumatizados. Ellos pensaban que estaban a un nivel superior. Llega el maestro y hacen lo que ellos no han podido hacer y, bueno, queremos saber por qué no hemos podido hacerlo. Versículo 20. Y él les dijo: por vuestra poca fe. Por vuestra poca fe. Porque en verdad os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero vosotros no tenéis ni fe como ni un grano de mostaza. Tenéis mucho menos fe de la que vosotros creéis que tenéis. Pero observa cómo aquí Cristo está separando a aquellos que son incrédulos, generación perversa, de sus propios discípulos, que tienen poca fe. Versículo 21, pero esta clase no sale sino con oración y ayuno. Y esto nos está mostrando nuestra necesidad de crecer en la fe para que podamos poner en práctica la palabra de Dios. Pero escucha, cerremos este punto aquí.
No somos llamados aquí a echar demonios ahora, a aplicar esto a nuestro tiempo. Esto eran señales que en el tiempo de Jesús manifestaban que Cristo, el Mesías, había venido a Israel. A nuestro tiempo, ahora nosotros no somos llamados a hacer guerra sacando demonios de todo lugar, de toda persona, sino que esto eran manifestaciones puntuales que en esta época estaba sucediendo para que Cristo fuera mostrado como el Mesías. Ahora, nuestra fe sí debe crecer y es por medio de dedicarnos a la oración, abandonando no solamente la comida, no necesariamente la comida, sino abandonando algunas otras cosas que ocupan el lugar que debería estar correspondido con la lectura y la oración. Ahora, que es peor que un incrédulo, nos está mostrando que un incrédulo es alguien que no es salvo, diferente a alguien que tiene fe pero poca y debe crecer en la fe. Un creyente que tiene poca fe es aquel que debe crecer en la fe en dependencia del Espíritu para seguir poniendo en práctica en nuestras vidas la palabra de Dios. Pero aquel que es un incrédulo es realmente alguien que no tiene fe, no es salvo. Por ejemplo, Tomás llegó y dijo, cuando Jesús había resucitado, ¿qué dijo? Si no veo, no creo. Y parece que entonces cuando vio, creyó. Y ahí comenzó su fe, ¿no? Él manifestó una fe débil que necesitaba crecer y que Cristo mostró evidencias para su crecimiento, no para su salvación. Estos eran peor que un incrédulo. Mira conmigo de nuevo en Tito, capítulo 1, hemos leído el versículo 16, que muestra que las obras negaban aquellas declaraciones de algunos en la iglesia. Pero mira lo que dice el versículo 15. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas. Aquí el Espíritu Santo le está recordando a Tito que diferencie entre aquellos que han sido purificados por medio del Evangelio, en que sus obras vienen como resultado de una fe genuina. Aunque no están todas las obras que debieran estar, están mostrando en su vida que producen obras que son puras. Pero que mira lo que continúa diciendo, para los corrompidos e incrédulos nada es puro. Aunque ellos digan y tengan declaraciones, sus obras muestran su naturaleza corrompida. Ahora, ¿cómo es posible que alguien sea peor que un incrédulo? ¿Qué se está manifestando aquí en la naturaleza de alguien que está abandonando la confrontación de sus pecados, no se arrepiente y persiste en el pecado? No ha pedido perdón por sus pecados delante de Dios, no ha pedido perdón por sus pecados a los que han sufrido su pecado. Estos son peores que un incrédulo. ¿Qué significa peor que un incrédulo? Mira, peor que un incrédulo significa siempre en base a una comparación con alguien, con otra persona o con otra cosa. O que es peor o que es mayor. Se dice de personas que estando enfermas no mejora, sino que las consecuencias de la situación empeora. Por ejemplo, recuerda a la mujer que tenía flujo de sangre. Había sufrido mucho a mano de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía, dice Marcos 5:26, y no había sido de provecho, sino al contrario, había empeorado. Había empeorado. Esa palabra empeorado conlleva una falta de provecho completo. No había mejorado en nada, había ido hacia atrás. Y empeorar es ir de mal en peor. Lo cual identifica a hombres malos en la misma carta, la segunda carta que Pablo le escribe a Timoteo. Míralo conmigo, segunda de Timoteo. Fue necesaria, según la voluntad de Dios, una segunda carta a Timoteo. Y en esa segunda carta, Pablo le vuelve a decir, movido por el Espíritu Santo, que tenga en cuenta que no todos tienen fe, sino que lo que vamos a esperar de lo que suceda a medida que los tiempos y las épocas van acercándose a los últimos días, es que los hombres, capítulo 3, versículo 2, los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres,
Ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad. ¿Pero qué? Pero habiendo negado su poder, es decir, habiendo negado el poder de la piedad de Cristo, que es la única que puede salvarnos. A los tales evita. Porque entre ellos están los que se meten en las casas y llevan cautivas a mujercillas cargadas de pecado, llevadas por diversas pasiones, siempre aprendiendo, pero que nunca pueden llegar al pleno conocimiento de la verdad. Lo está diciendo, ¿son ignorantes? No. Están siempre aprendiendo, pero ese aprendizaje no les lleva a un pleno conocimiento del Evangelio. Entonces profesan ser y tienen apariencia de piedad, pero lo han negado porque no se arrepienten. Versículo 8. Y así como Jane y Jambre se opusieron a Moisés, de la misma manera, estos también se oponen a la verdad. Hombre de mente depravada, reprobado en lo que respecta a la fe. Están incluidos este hombre que no cuida a sus viudas, no cuida a sus familiares. Ha sido confrontado con la necesidad de arrepentirse de ese pecado. Pero una vez que ha conocido el pleno conocimiento de la verdad, en dependencia del Espíritu, entonces procuran ponerlo en práctica, cambiar aquellas cosas en su vida. Mira, no puedo atender a mis viudas porque no me llega con lo que tengo. Bueno, veamos cómo administra lo que tiene. Tendrás que sacrificarte para poder atender a la necesidad. Pero no, ellos niegan el mandato de Dios, niegan el Evangelio, tienen una mente depravada, han reprobados en lo que respecta a la fe. Reprobados significa no han sido aprobados, no han pasado la prueba. ¿Por qué? Porque han negado la fe. Versículo 9. Pero no progresarán más, pues su insensatez será manifiesta a todos, como también sucedió con la de aquellos dos, Jane y Jambre. ¿El contraste cuál es? Versículo 10. Pero tú has seguido mi enseñanza, conducta, propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia, persecuciones, sufrimientos, como los que me acaecieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. ¿Qué persecuciones sufrí? Y de todas ellas me libró el Señor. Y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos, pero los hombres malos e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. ¿De qué manera una persona puede ser peor que un incrédulo? De esta manera, pareciendo ser creyente, pero en realidad no serlo. Es peor que aquel que se ha negado desde el principio a aliarse y creer en Cristo, y reconocer a Cristo y hacer declaraciones de Cristo, y vivir como un cristiano. Ese en ningún momento está engañando aparentemente. El que es peor que un incrédulo es aquel que quiere aparentarlo sin serlo. ¿Qué significa entonces esta condición? En definitiva, de nuevo, 1 Timoteo 5:8. Si alguno no provee para lo suyo, especialmente para lo suyo, ha negado la fe y es peor que un incrédulo, ¿qué significa? Que no es creyente. No queda ninguna duda de que una persona que no atiende a las viudas, que no atiende sus necesidades, es peor que un incrédulo, porque incluso los incrédulos lo hacen de manera natural. Incluso por motivaciones equivocadas, los que no son creyentes cuidan de sus viudas. O muchos, no todos. Pero aún haciendo una declaración de ser hijo de Dios, niega la fe y es peor que un incrédulo, porque no obedece ni se arrepiente de no cumplir la palabra de Dios. Es que yo no lo sabía. Bueno, si no lo sabías, ya lo sabes. La palabra de Dios está aquí. Y somos llamados a depender del Señor para obedecer en su palabra. Es que tú no sabes las condiciones que yo tengo. Yo no puedo atender las necesidades de mi familia, tengo que atender las mías. Bueno, la palabra de Dios dice que Él provee para tus necesidades y para las necesidades de los tuyos. No está diciendo atiende las necesidades de los tuyos cuando tengas suficiente con las tuyas, sino que con lo que Cristo te da, ya es suficiente para atender las necesidades de los tuyos. Y podrás encontrar toda clase de excusas. Si persistes en esta situación, estás trayendo ocasión de blasfemia al Evangelio.
aparentando ser un creyente, pero en realidad no serlo. Se lo decía Pablo a Tito también en el capítulo 2, versículo 6. Dice ahí, exhorta a los jóvenes a que sean prudentes, porque lo natural para un joven es su imprudencia. Entonces, exhórtale para que sean prudentes. Muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina, con dignidad, con palabras sanas e irreprochables. Y mira, escucha, a fin de que el adversario se avergüence al no tener nada malo que decir de vosotros. Así que de manera en la que una persona vive declarando ser creyente, sus obras pueden ser tomadas para reproche en contra del Evangelio. Esto significa que en realidad no es creyente, sino que es peor que un incrédulo. Cuando Pablo dice esto a Timoteo, es porque habría algunos en esta iglesia que una vez que han sido enseñados y confrontados, como Mateo 18 se nos enseña, ellos han rehusado arrepentirse. Han rehusado aplicar en su vida la palabra de Dios. Entonces el liderazgo y la iglesia necesita saber qué hacer en un caso en el que alguien está rehusando no solamente obedecer, sino arrepentirse, asumir que está desobedeciendo a Dios. El liderazgo y una iglesia debe ser consciente que esta forma parte de una prueba de su fe, si es un verdadero creyente o no. Por eso, si vas en privado y confrontas a tu hermano en un pecado y rehúsa escucharte, ¿qué debes hacer? Tomar 1 o 2 testigos y traerlo y volverlo a llamarlo al arrepentimiento. Si rehúsa escucharte, ¿qué debes hacer? Dilo a la iglesia para que la iglesia, implicado en el pasaje en Mateo 18, lo confronte a esa persona por su pecado. Y si no escucha a la iglesia, ¿qué ha de hacer? Lo que Cristo dice que debemos hacer. Considerarlo como un no creyente, no es miembro del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? 1 Timoteo 5:8 nos dice que ha negado la fe y es peor que un incrédulo. No debe ser tratado más como un creyente. No ha abandonado sus pecados, no se ha arrepentido. Y esa es demostración. Después de 3 oportunidades para arrepentirse, no se ha arrepentido. Entonces debe ser considerado por el liderazgo y por la iglesia como a este hombre le estaba sucediendo en Éfeso. Y aquí ya no hay más trapos calientes. Esta es la realidad. ¿Cuál es el castigo para un incrédulo? El infierno eterno separado de Dios por nuestra ofensa contra el santo Dios. ¿Cuál es el castigo para alguien que es peor que un incrédulo? En Lucas 12:48 se nos dice que dependiendo del nivel de conocimiento que hemos tenido oportunidad de recibir y la hemos rechazado, ese pecado será castigado más que aquellos que recibieron menos oportunidades, menos luz. Así que un miembro de la iglesia de Éfeso que no provee para lo suyo debe ser confrontado con su pecado. No debe ser señalado que ha negado la fe. Debe ser llevado a la confrontación, al arrepentimiento. Hermano, mira, no estás cumpliendo la palabra de Dios en tu vida. Y con amor y con el deseo de restaurar al hermano, debe ser llamado al arrepentimiento por medio del Evangelio. Pero ¿qué sucede en el caso del versículo 8 del capítulo 5? Alguien que continúa en esa situación. El liderazgo y la iglesia debe saber que su condición espiritual es la de un no regenerado. Alguien que ha negado la fe por más que diga lo que quiera decir con su boca. Y que es peor que un incrédulo porque ha sido expuesto a verdades de una mayor forma que aquellos que no han escuchado tanto y ha manifestado con su boca ser un discípulo cuando en realidad no lo es. Ante esto, ¿qué hacemos? ¿La solución cuál es? La solución es lo que hemos señalado al principio. Lo que caracteriza a un creyente es el arrepentimiento. A medida que está creciendo en obediencia para la gloria de Dios en dependencia del Espíritu, pero a medida que no está obedeciendo la palabra de Dios, el creyente se diferencia de un no creyente en que se arrepiente, en que pide perdón, y no solamente a Dios, sino a aquellos que ha ofendido. Y entonces trae gloria a Dios dependiendo del Evangelio, reconociendo sí he pecado en ello. Señor, me arrepiento de este pecado. Esa es la única solución. Por los méritos de Cristo vengo a ti reconociendo
que solo por tu gracia y la obra de tu Espíritu yo puedo afrontar y luchar con el pecado que continúa estando presente en mi vida. Hay una diferencia entre negar a Cristo y ser infiel a Cristo. Míralo conmigo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 11. Está ahí al lado, míralo. No es lo mismo negar a Cristo que ser infiel a Cristo. Palabra fiel es esta, dice el Espíritu Santo. Segundo de Timoteo 2, 11. Que si morimos con Él, también viviremos con Él. Esto es fiel, esto es seguro. Certeza. Que si, versículo 12, si perseveramos, también reinaremos con Él. Seguro. Certeza. Tercero, versículo 12. Si le negamos, Él también nos negará. Seguro. Certeza. Versículo 13. Si somos infieles, ¿cuál es la seguridad de la certeza? Él permanece fiel. Así que no es lo mismo negar a Cristo que no ser fiel. Y la diferencia está en que un inconverso niega a Cristo cuando persiste en el pecado y no se arrepiente. Y es expuesto al arrepentimiento, al Evangelio, a la gracia que en Cristo hay para venir y confesar el pecado y ser limpiado de toda maldad. Eso es lo que nos pasa a los infieles, no somos fieles a Dios. Pero si no te arrepientes de tu pecado, has negado a Cristo y ten por seguro que Él te negará delante del Padre. Como dice Mateo, en Mateo 7, muchos dirán en ese día, Señor, Señor, ¿y qué les diré? Apartaos de mí, yo nunca os conocí. ¿Qué más? Hacedores de maldad. Oye, yo no voy al cielo porque no sea hacedor de maldad. Yo voy al cielo siendo hacedor de maldad, pero arrepentido, salvado, regenerado, rescatado, redimido. Y que en dependencia de la gracia de Dios confesamos nuestro pecado. Pero el hacedor de maldad es el que huye del arrepentimiento y justifica su pecado de cualquier otra forma que pueda justificarlo. Si no has creído en Cristo, eres un incrédulo, nada podrás hacer para que puedas ser reconciliado con Dios. Así que solo por medio de Cristo, por su sangre, un pecador puede dejar de ser un hacedor de maldad para ser un hijo de Dios que crece aún en su infidelidad, pero crece en obediencia, en dependencia de la gracia, arrepintiéndose, porque Cristo murió en su lugar. Y porque reconoce que todo pecado que esté cometiendo y huya del arrepentimiento, estará pisoteando la sangre de Cristo. Aunque cuides de tus viudas, si no te arrepientes de tus pecados, vas a ir al infierno. No se trata de que cumplas con tu responsabilidad familiar, sino que lo hagas como resultado de una fe genuina para la gloria de Dios. Sabiendo que obedecer eso no te salva, sino que por la justicia y la gracia en Cristo eres salvo, y ahora esto que estás obedeciendo es para la gloria de Dios en dependencia suya y no por tu esfuerzo y tu fuerza. Si eres creyente, somos llamados a probar si estamos en la fe, a ser expuestos a la gravedad del pecado. Dios tiene gracia y por medio de esa gracia te ha librado de la condenación, pero la gracia de Dios no va a librarte de su disciplina. Por gracia somos disciplinados. Por amor de Dios el creyente es disciplinado y es llamado a considerar la gravedad de su pecado. Así que confesemos nuestros pecados, porque tenemos un abogado delante del Padre que ya pagó por nuestra deuda. ¿Qué hacemos entonces pretendiendo parecer lo que no somos? Para el liderazgo de la Iglesia necesitamos discernimiento. Primero nuestro propio corazón, probar nuestras vidas y después cómo aplicar la palabra de Dios en la Iglesia para que Cristo sea exaltado por medio de obedecer la palabra de Dios, conociendo con discernimiento la naturaleza de un corazón que se resiste al arrepentimiento genuino. Y para la Iglesia, sirvamos a Dios conforme a su voluntad. ¿Qué es lo que agrada a tu Salvador, a tu Señor? ¿Qué le agrada a Él? Vive conforme a ello, en dependencia suya. Amemos a Dios como la razón por la que deseamos servirle, en obediencia a todo lo que Él nos manda, para que seamos luz en este mundo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por habernos salvado por la obra perfecta de Cristo.
Y Señor, queremos confesar nuestro pecado delante de ti. Sabemos que nuestra infidelidad hace que muchas veces caigamos en el mismo pecado, Señor, pero un verdadero creyente seguirá dependiendo de tu gracia para seguir luchando con ese pecado. En lugar de conformarse a la práctica del pecado en nuestra vida, quitándole importancia, Señor, a lo que tú le das importancia. Señor, trae salvación a los perdidos en esta mañana aquí, en tu voluntad, por la obra soberana de tu Espíritu Santo. Señor, trae convencimiento de pecado a aquellos que aparentan ser creyentes, pero no lo son. Señor, trae salvación para aquellos que están todavía condenados por su pecado, aunque aparenten otra cosa diferente. Y Señor, a aquellos que hemos sido salvados por tu gracia, ayúdanos, Señor, a vivir para tu gloria, Señor, no quitando importancia a nuestro pecado, sino entendiendo la gravedad que continúa trayendo nuestro pecado al testimonio de Cristo. Señor, trae arrepentimiento a nuestras vidas, dependencia de tu gracia, conocimiento de tu palabra. Haz crecer la fe que tú has puesto en nosotros. Aumenta nuestra fe, Señor. Haznos desear tu palabra en oración, en lectura, en meditación, en aplicación, Señor. Pero sobre todo cuando somos confrontados, Señor, trae un convencimiento de pecado a nuestras vidas continuamente. No queremos aparentar que ya somos perfectos, sino que proseguimos a la meta, al supremo llamamiento de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por la salvación que en Él hemos recibido, Señor, y que sea nuestra familia el primer lugar donde esto tiene repercusiones, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.